Quiero que tengan a mano sus Biblias. Los 3 primeros que se levanten y encuentren el versículo bíblico van a tener premio. Así que... Y no es chiste, ¿eh? Los 3 primeros que encuentren el versículo bíblico, les daré un premio. Me preocupé de comprarle unas cositas para que puedan. Así que desde ya, estén atentos al mensaje, a la palabra del Señor y que Dios sea bendiciéndonos grandemente. Amén. Todos conocen la nación de Estados Unidos, ¿cierto? En Estados Unidos hay una reserva india que es de los indios Cherokee. Y ellos tienen un ritual muy especial a través del cual los niños pasan a ser adultos. Cuando el niño empieza su adolescencia, su padre lo lleva al bosque, le venda los ojos y se va dejándolo solo. El joven tiene la obligación de sentarse en un tronco toda la noche y no puede quitarse la venda de los ojos hasta que los rayos del sol brillen una vez más en el nuevo amanecer. Él no puede pedir auxilio a nadie, no puede escaparse y no puede sacarse la venda. Toda la noche tiene que estar en esa posición, aunque pueda escuchar ruidos, pueda escuchar a los animales feroces que se encuentran en el bosque. En la noche está el búho con su ruido característico y hay personas que le intimidan. Imagínense un joven, un niño que al sobrepasar esa noche, al existir y poder llegar al otro día, ya es considerado un adulto para aquella tribu. Durante la noche, como es natural, el joven es aterrorizado y uno lo puede ver con nuestro pequeño. A veces cualquier cosa lo asusta. Hay uno que es bien grande que ve un ratón y se asusta. Imagínense con toda clase de ruido que estos niños puedan estar. El viento soplar, la hierba crujir, pero debe permanecer sentado estoicamente en aquel tronco, sin quitarse la venda. Ya que esta es la única manera en que puede llegar a ser un hombre ante los ancianos de esa tribu. Finalmente, después de esa horrible noche que pasó este joven, aparece el sol y el niño se quita la venda. Es entonces cuando descubre a su padre sentado junto a él, que estuvo toda la noche en silencio, cuidando, resguardando la vida de su hijo. Asimismo, a nosotros muchas veces nos cuesta y pensamos cuando tenemos problemas, tenemos miedo, tenemos temores, pensamos que Dios no está con nosotros. Pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Y asimismo como ese padre estaba con su hijo, así Dios también está con nosotros en silencio, viendo qué vamos a hacer, qué vamos a realizar, vamos a salir huyendo o vamos a tener la confianza. Quiero invitarlo a que abran sus Biblias en el libro de Isaías 43, versículo 1 al 3a. A lo mejor muchos ya lo tenían en el libro de Hechos. Que fue pillo el pastor. Isaías 43, le dije, los 3 primeros que se levanten van a tener premio. Isaías 43, versículo 1 al 3a. Hermano Esteban, ¿lo encontró? Ale, ya venga para acá. Sí, pues si usted se levantó. Gracielita, venga. Tome, que Dios le bendiga, endulce su vida. Venga, Chelita. ¿Y arriba quién fue? ¿La Cami? Ya. Endulce su vida, Chelita. Y Cami. Pero como Dios siempre es bueno, siempre Él nos guarda y nos tiene siempre una sorpresa. Tome, hermana Berito. Ya que hubo un empate acá abajo, así que Dios le bendiga grandemente y también endulce su vida. Póngase de pie, porque se me quedan sentados.
Isaías 43, versículo 1 al 3, le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Amén. Tome su asiento. Este ahora, en otras versiones, dice, pero ahora, más ahora, y ahora sí dice Jehová. Se refiere a que las palabras de consuelo que hemos leído son precedidas del capítulo 42, que termina con la tristeza de Dios por la decadencia espiritual de su pueblo. El castigo que describen estos versículos es el exilio. A causa del pecado del pueblo de Israel, Dios permitió que Babilonia destruyera Jerusalén en el año 587 a.C. y después de ahí fueran deportados los israelitas que quedaron vivos hacia la ciudad de Babilonia. Y el pueblo judío fuera sometido a la servidumbre en el exilio. Del capítulo 1 al 39 se discuten estos temas en el libro de Isaías. La diferencia es que Babilonia ahí no aparecía por nada como una nación fuerte, sino que al contrario, en ese momento el dominio lo tenía la ciudad asiria. Y ellos eran los que dominaban el mundo existente en ese tiempo. El rey Acaz de Judea ignoró el consejo del profeta Isaías y pidió la ayuda del rey de Asiria, de Tiglat-Pileser, para ayudar a Judea contra los ataques de Israel a Damasco. Asiria envió soldados para hacerlo, pero como resultado Judea se vio convertida en vasallo de Asiria y el pueblo de Judea y Jerusalén fueron forzados a reconocer los dioses asirios. Si alguien está anotando, en Segunda de Reyes, capítulo 16, del 2 al 4, se encuentra esta historia que nos relata del pueblo que hizo el rey Acaz. Fue en este tiempo que Isaías empezó su ministerio. Le aconsejó a Acaz que Judea debía buscar seguridad no en Asiria, sino en Dios. Pero Acaz y el pueblo de Jerusalén ignoraron este consejo. E Isaías profetizó que venía peligro para Jerusalén por su falta de fe en Dios. El exilio es el castigo por sus pecados. Si hay algo que nosotros debemos reconocer, que muchas veces a nosotros se nos dice, se nos instruye que debemos buscar a Dios, pero muchas veces igual vamos y golpeamos la puerta de al lado. Como la última alternativa, cuando ya no podemos ver más, ahí recién nos acercamos a Dios. Cuando siempre se nos aconseja, se nos dice que busquemos siempre primero a Dios. Amén. El pueblo de Israel también era igual que nosotros. También era porfiado. En última instancia, buscaba de Dios. Primero corría a los demás. Y lógicamente Asiria, como era la potencia, obviamente pensaba que iba a estar bien. Pero no, fue al contrario. Fueron llevados cautivos, fueron tomados prisioneros. El capítulo 42 del versículo 21 al 25, que son los que preceden el texto que hemos leído, describen la ira de Dios a causa de los pecados de su pueblo. Pero el tono vuelve a mostrar esa esperanza con la palabra y ahora. Los versículos que siguen confirman el amor que Dios tiene por su pueblo y sus planes para el futuro. Esta profecía se cumplió a través de Ciro II de Persia, que destruyó Babilonia en el año 539 a.C. y estableció a Persia como el poder dominante. Y esto es maravilloso. A mí, yo cuando leo la historia del pueblo de Israel, leo las profecías, puedo seguir creyendo en este Dios poderoso. 100 o 150 años antes
que el pueblo de Israel fuera tomado cautivo en Babilonia. Cuando va y se le presenta al rey Ezequías, cuando ora y que estaba muy enfermo, y después van unos visitantes de tierras muy lejanas, cuando le pregunta el profeta, ¿y estos quiénes son? No, eran de Babilonia, de tierras muy lejanas. ¿Y qué le mostraste? No, le mostré todo el poder, todo. Ay, rey, dice Isaías parafraseando. Ellos, todo lo que le mostraste, se lo van a llevar a Babilonia y van a destruir Jerusalén y tu casa. El rey pensó que eso nunca iba a ocurrir. El rey pensó que nunca eso iba a pasar. Y sucedió 100 a 150 años después. Y aún, y por eso me encanta cómo es Dios. Porque aún en el exilio, aún les dice lo que va a suceder, pero yo también les daré salvación. Mientras que los babilónicos trataban a los exiliados como esclavos, Ciro adoptó una política muy distinta. No solo permitió que los exiliados regresaran a su patria, sino que también les proveyó con la ayuda económica que necesitaban para poder reconstruir los muros de Jerusalén y el templo. En Esdras 1, 2 al 4, uno encuentra esta historia y cómo Dios usó a este rey persa para poder libertar a su pueblo, para que su pueblo volviera a esta nación. A pesar de que Dios ha sido quien los ha entregado a sus enemigos por sus pecados, por la desobediencia, permitió que su pueblo fuera entregado al pillaje y llevado en cautividad. No obstante, no los ha rechazado y les asegura un futuro lleno de gloria bajo la protección del mismo Dios que los estaba castigando. El verso 1 nos dice: Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Al combinar tu Creador, el que te formó, yo te redimí, te he llamado por tu nombre, mío eres tú. En un solo verso, Isaías pone énfasis en el poder del Señor para crear. Recuerda al pueblo de la liberación de Israel de Egipto y alude al proceso de adopción en el monte Sinaí. Si hay alguien que tiene todo el poder, todo el control, y Isaías pone énfasis en eso, es en este Dios maravilloso que ellos servían y que nosotros servimos en este tiempo. Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Al empezar, Dios creó el cielo y la tierra. Génesis 1:1. El creador de todas las cosas. Es el Dios que servimos, es el Dios que alabamos, es el Dios que adoramos. Por crear todo. De la misma manera creó la nación de Israel. Esa creación empezó con el llamado de Abraham, ¿se recuerdan? De Ur de los caldeos, y continuó con el hijo de la promesa, de Isaac. Cuando no se podía, cuando era imposible, Dios obró en Abraham y en Sara y nació Isaac. Y luego continúa con Jacob, cuyo nombre quiere decir deshonesto, suplantador. Y esto, cuando uno empieza a analizar, Dios crea de un suplantador, de un deshonesto, crea una nación. Y no cualquier nación, crea su nación. Asimismo, como nosotros cuando llegamos al Evangelio no valíamos nada, no valíamos ni un peso, y de eso Dios nos forma, nos crea, nos transforma nuestros corazones y nos cambia. Solo en un acto de soberanía de Dios, independiente de todo mérito en sí mismo. Jacob no tenía ni un mérito. Al contrario, estafaba, era deshonesto, mentía, engañó a su padre. ¿Se recuerdan la historia? En vez de ser generoso con su hermano, le vendió el plato de lentejas. Pero ese que no valía nada para nadie y uno lo analiza a la luz de la Escritura, de ahí vienen los patriarcas, las 12 tribus de Jerusalén o de Israel, le cambia el nombre y lo hace una nación. ¿No es maravilloso Dios? No mérito en sí mismo, porque a veces nosotros cuando tenemos mérito nos gloriamos y pensamos que nuestras capacidades
y por nuestras capacidades estamos por delante. No es por nuestras capacidades. Danielita, no son tus capacidades lo que estudiaste. Es Dios el que te puso ahí. Y así como a cada uno de nosotros, Dios nos ha honrado, no por lo que podemos hacer o realizar, solo por su misericordia. Amén. Isaías le dice al pueblo, cuando estaban en ese momento, en que primero les dice, por su pecado, y Isaías fue duro con el pueblo de Israel. Con Judá fue duro. Y les dijo que incluso eran una ramera, porque se vendían o iban tras los otros ídolos, que sus sacrificios no llegaban a la presencia de Dios, aunque ellos seguían todos los rituales que realizaban, pero no eran importantes para Dios. Igual se habían vendido y iban a recibir el castigo. Y cuando le está diciendo esto a estos israelitas, que iban a ser llevados cautivos, que iban a ser por una nación que los iba a conquistar, que iban a perder su dignidad, que los iban a llevar y les iban a enseñar sus culturas, sus tradiciones, que iban a tener que adorar a sus dioses. En ese momento, cuando les dice todo eso, les da también una palabra y les dice, no temas, no tengas miedo. Hoy en día nosotros cualquier cosa a veces nos da miedo. El estar sin trabajo preocupa. Preocupa cuando no hay trabajo, porque se vienen las deudas. Y no podemos decir como, ¿qué deuda? Como aquel humorista, sino que al contrario, hay que asumirlas. Tenemos que pagar, hay que pagar la luz, el agua, y si no se paga, se cortan. El gas. Y así uno puede ir sumando más cosas que se vienen o se incluyen. Una enfermedad que no se termina y que pasamos por largo tiempo, nos da miedo. Pensamos en qué va a terminar esto. Pero Dios le dijo, no temas. La palabra no temas aparece con frecuencia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. El temor es una condición humana muy normal. Miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra o haya ocurrido en nuestras vidas. No es cualquier cosa. Y muchos de nosotros a veces andamos con ese temor, andamos con ese miedo. Como pastor, casi siempre los últimos 10 días de cada mes, uno empieza con ese temor porque hay que pagar arriendo, hay que pagar esto, otro, y muchas veces tampoco ha salido trabajo, entonces uno se preocupa y también empieza a temer. Y ahí es donde uno debe tener esa confianza en el Dios Todopoderoso. Recuerde que ellos serán siervos de los babilónicos y ellos pensaban que eso sería para siempre. Ellos pensaron que no tenían ninguna esperanza algún día de ser libres. Pero Dios a través de Isaías le dice por 3 razones que ellos no debían temer y ellos iban a ser libres. La primera es, les asegura que a pesar de su sufrimiento y la desesperación de su situación, no tienen por qué temer al futuro porque Dios les ha redimido. Amén. Para el pueblo judío la palabra redimido tiene un significado especial. Se refiere a su entendimiento de que el primer nacido, sea humano o animal, le pertenecía al Señor y debe ser redimido pagando un precio. Esto se remonta a la Pascua. ¿Se recuerdan cuando ellos estuvieron cautivos en Egipto? Cuando el Señor mató al primer nacido en Egipto, pero permitió que los israelitas redimieran a su primer nacido con la sangre de un cordero pintado en el dintel de cada una de las puertas. Dios no los abandonó totalmente a su suerte. Dios es el Goel de Israel. Los que vieron el libro de Ruth, las hermanas deben saber lo que es un Goel. Es un redimidor. Es el que paga el rescate, el que tiene el derecho a redimir. Y esto está conferido o lo debe realizar el pariente más cercano
De ahí la necesidad de la encarnación del Hijo de Dios. No podía ser otro. No podía ser otra persona que Cristo el que nos redimiera. Solamente Cristo podía redimir a la humanidad porque era el pariente más cercano de Dios. Amén. En interés de la rectitud y la influencia de la ley moral, Cristo se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. En cuanto a la naturaleza de rescate, Pedro dice, puesto que sabéis que no fuisteis redimidos con cosas corruptibles, como la plata y el oro, no porque pudiéramos pagar, no porque nosotros pudiéramos ganar el dinero o recibir una herencia con la cual digamos, yo voy a pagar mi salvación. No es con eso, no es con oro ni con plata. De vuestra vana conducta recibida por tradición de vuestros padres, sino con la sangre preciosa de Cristo. Él ha pagado el rescate de nuestra vieja manera de vivir, de nuestras pasiones y deseos y de todo aquello que se nos había hecho costumbre, de todo lo que nos esclavizaba. Y el propósito de Dios está sobre nuestras vidas. Y si esto es así, no tengamos temor, amado hermano, porque todo lo que viene a la vida de un creyente, Dios lo usa para bien. Todo lo que podemos pasar, todo lo que podemos sufrir, todo lo que podemos vivir, siempre Dios lo va a transformar en bien para nuestras vidas. Amén. Si estás sin trabajo, es donde tienes que aprender a depender de Dios. No de los hombres, ni aún de nuestros hijos. Mi dependencia está completamente en Dios. Y cuando aprendo a depender de Dios, estoy confiando en Él. Por eso, no temas. Dios nos ha redimido. Te puse nombre. Y la tercera, mío eres tú. Wow. Los nombres son importantes para este pueblo. El nombre de una persona revela su carácter de identidad. En momentos importantes en la historia de Israel, Dios dio nombre a ciertas personas. Cambió el nombre de Abraham a Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbres. Cambió el nombre de Jacob a Israel. Porque has peleado con Dios y con los hombres y has vencido. Y el nombre de Israel se convirtió en el nombre de la nación. La concesión de un nuevo nombre entonces equivale a la concesión de una nueva identidad, un nuevo carácter. La hermana Patti el día miércoles mencionaba que el perseguidor, el maltratador, el que entraba a las casas, las asolaba, su nombre fue cambiado. Ese hombre se llamaba Saulo, era un hombre grande, poderoso, por Pablo, que en griego significa pequeño. Ya no tenía la pomposidad grande que podía tener Saulo, sino que al contrario, fue pequeño. Y fue para nosotros un grande de la fe. Pero Dios, Pablo, se llama Saulo. Pablo. Nombrar es una obra de autoridad que denota posesión, responsabilidad y protección. El hecho que Dios llame a Israel por su nombre entonces es algo como una ceremonia de adopción y significa mío eres tú. Esto es maravilloso. No sé si a usted le encanta o le molesta que yo diga que esto es maravilloso, pero la palabra de Dios es maravillosa. Es maravillosa cuando uno empieza a estudiar, empieza a comprender. Es decir, el Señor me llamó, me rescató, me redimió. Me da su nombre, porque yo soy posesión de Él. Cuando dice, mío eres tú, es decir, yo no le pertenezco. La pastora dice que yo soy de Él, pero yo le pertenezco al Señor. Usted dice, mis hijos son míos. No, no son suyos, son del Señor. Eso es maravilloso. Porque cuando yo sé que soy del Señor, va a haber una protección, va a haber un cuidado. Puedo pasar por dificultades, sí, pero no voy a estar solo. Va a estar el Señor conmigo. Amén.
mío eres tú, que Dios es el Padre de Israel e Israel es su Hijo. En otras palabras le está diciendo a ese pueblo, no se olviden la situación que ellos estaban viviendo. Isaías lo estaba condenando por el pecado en el capítulo 42 al finalizar. Les dice que el castigo que tendrán serán llevados al exilio por Babilonia, van a sufrir, van a pasar calamidades, van a llegar a ser siervos de ellos. Y después en el capítulo 43 les dice, pero no teman, ustedes podrán estar allá, pero yo los voy a redimir porque les puse nombre, porque mío son ustedes. Es decir, yo te hice. No nos olvidemos que anteriormente habíamos dicho que Él era el creador, el formador de la nación de Israel. No es una nación que salió por sí solo y ellos decidieron adorar a Dios. No, Él los formó como a cada uno de nosotros. Yo te hice y por lo tanto eres mío, me perteneces. Yo soy el alfarero, tú eres la arcilla. Cualquier cosa que sea, la forma que tenga es debido a mi obra. A mi creatividad, está diciendo el Señor. Me perteneces y yo puedo hacer lo que quiero contigo. Y hay un texto que me encanta que dice Jeremías, y el Señor nos llamó para hacer buenas obras en nosotros. No te he llamado a condenación, parafraseando, sino que para hacer buenas obras en ti. Tú no existes para hacer un nombre de ti mismo, como muchos predican hoy en día, que debes ser exitosos, que tienes que tener nombre, tu nombre es el Raymond Mate. No, el Señor no nos hizo para eso. No para generar un sentido de gloria o orgullo, con un fin en sí mismo. Dios nos hizo para que le glorificáramos. Tú y yo existimos para proclamar el Evangelio a cada una de las personas que lo necesitan. Y te llamó por tu nombre. La referencia aquí es una forma legal de llamar el nombre del deudor hipotecario con la declaración de que en adelante su posición era libre. O a la trompeta del jubileo, que era un llamado directo a todo deudor a recobrar su libertad. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La Escritura nos enseña en el Antiguo Testamento, en las leyes de Levítico, de que el pueblo de Israel, cuando uno no tenía plata o no podía seguir surgiendo, uno podía venderse como esclavo a la hermana Karina porque ella o el hermano Pato, que son pudientes. Entonces, como yo no tengo, me vendo y soy esclavo de ellos. Pero al pasar un tiempo, en el tiempo del jubileo, dice la Escritura que tocaban una trompeta. Y esa trompeta significaba que yo ya no soy más esclavo. Ya soy libre y vuelvo a ser libre. ¿Y sabe que esto es maravilloso? Porque usted y yo estamos esperando que suene la final trompeta, donde cada uno de nosotros ya no vamos a estar oprimidos, presos a este mundo. Estamos esperando que suene aquella trompeta para que los que fuimos libertados, redimidos en Cristo Jesús, vayamos a la presencia de Él. Ya no estemos esclavos de este mundo que muchas veces pedimos porque ya no podemos sobrellevar algunas cosas. Hay cosas injustas que a lo mejor vivimos y a veces salimos de una y nos metemos en otra. O me pasa una cosa y después me pasa otra. Y sirviendo a Dios, dando mis diezmos, ofrendando al Señor, haciendo todo lo que cristianamente nuestros deberes debemos realizar como hijos de Dios. Pero a pesar de eso, igual muchos de nosotros sufrimos y pasamos situaciones. Pero cuando dice, yo te llamo por tu nombre, le está diciendo y le está dando esa declaración judicial de que cuando suene la trompeta, tú te vas a ir con el Señor. Cuando suene la trompeta, ellos iban a ser libertados y vueltos a la nación de la cual ellos fueron tomados. El Señor cambió tu nombre y te hizo suyo. Jesús fue a la cruz y pagó el rescate por cada uno de nosotros. Nos llamó por otro nombre. El mundo antes pudo haberte catalogado de muchas maneras. De muchos nombres pueden haberte catalogado.
Y quizá algunos de nosotros también, si tuviéramos conocido, hubiéramos dicho, este no tiene perdón de Dios, este nunca va a cambiar. El cambio no lo hago yo, el cambio lo hace Cristo. Y cuando Él interfiere, cuando Él nos llama, cuando Él nos cambia el nombre, cuando Él nos hace suyo, Dios te llama. Escuche bien, Dios te llama. Bendito, Hijo de Dios, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable que es Cristo. No eres cualquier persona. Dios te llamó. Amén. Somos del Señor. Pero dígalo con convicción. Somos del Señor. No tengamos temor. Miremos hacia nuestro futuro y caminemos sabiendo que nuestra vida está esculpida en la mano de Dios. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Y todo eso nos dice el verso 1. Y mucho más nos dice. Para ver el desbordamiento del amor de Dios en otra forma, les voy a invitar a que leamos el verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El agua y el fuego representan simbólicamente los peligros que deberían afrontar los exiliados al regresar a Jerusalén. Para algunos eruditos, la mención de pasar por las aguas evoca los recuerdos del éxodo en la memoria de los israelitas. ¿Se recuerdan cuando le dice, ellos estaban todos preocupados, atemorizados, ahí vienen los egipcios, y vienen con carro y nos van a hacer aquí, nos van a... Imagínense qué sucedía si a veces nosotros con cosas tan pequeñas, yo me enfermo, soy súper alaraco. Ya empiezo a hacer el testamento, el testamento mío es decir, Giovanni, tú vas a pagar la deuda esta, tú vas a pagar, ese es mi testamento, no hay mayor cosa. Pero comenzamos imagínense ellos viendo que venían los egipcios atemorizados. Y Dios le dice, ¿qué tienes en la mano? Una vara, levántala. Y cruza. Y cruzaron. Y la separación de las aguas. No los anegaron. Cualquiera podría haber dicho, ay, ¿qué sucede si voy pasando por la mitad? No, ellos confiaron en Dios. Y evoca, cuando habla de esta, para muchos eruditos evoca eso. Pero hay una tradición judía porque esto es profético. Esto es lo que ellos iban a vivir allá en Babilonia. Hay una tradición judía en la cual dice que cuando ellos estuvieron en Babilonia, en una oportunidad ellos no quisieron adorar la figura o los dioses de ellos. Entonces las culturas paganas tenían como costumbre que si alguien no quería hacer la voluntad o lo que se les estaba pidiendo, ellos lo echaban a las aguas. Y como supuestamente no iban a sobrevivir, es porque se habían ido en contra de la voluntad de sus dioses. ¿Y por qué me encanta esta tradición judía y la tomo por la profecía que está dando Isaías? Porque la tradición cuenta de que hubieron unos hombres que no se postraron o no adoraron a los dioses babilónicos y los tiraron a las aguas. Pero ellos no se ahogaron. Dios, dice esta tradición, Dios estuvo con ellos, con estos hombres, y cruzaron y pasaron aún en seco por esas aguas que lo habían tirado. Entonces los babilónicos, al ver eso, no nos olvidemos que Nabucodonosor en muchas oportunidades reconoció al Dios de los judíos. Y no lo iba a reconocer solo porque le habían dicho, sino porque vio obras, como Dios realizaba y salvaba a su pueblo aún en Babilonia. No nos olvidemos que en Babilonia los hijos de Dios
hicieron casa, tuvieron comercio, fueron prosperados y bendecidos, aún estando en Babilonia, un país extranjero y pagano, porque Dios estaba con ellos. Pasar por el fuego quizás recuerde la experiencia de Sadrach, Mesach y Abednego. No nos olvidemos que eso sucedió en el exilio, estando ahí cuando no quisieron. Y ellos dijeron, Rey, no nos postraremos. Y aunque nos maten, no nos postraremos. Dios tiene poder para salvarnos y también tiene el mismo poder para no salvarnos. Pero a pesar de que no nos salve, nosotros seguiremos adorando a este Dios poderoso. El propósito es que cualquiera que sean las dificultades que enfrenten en el pueblo de regresar a Babilonia y reedificar a Judá, Dios estaría con ellos. Él nos ama demasiado para hacer que nuestro camino al cielo esté libre de adversidades y tribulaciones, porque estas cosas obran para nuestro bien. Pero Él nos promete que las aguas más profundas no te anegarán y los torrentes más feroces no te ahogarán, porque Él estará contigo. Dios nunca promete una vida libre de sufrimiento. Lo que Él sí nos garantiza es que nos acompañará durante nuestras dificultades. Cuando te sientes sumergido en el dolor, arrasado por los problemas, consumido por la soledad o ahogándote en la desesperación, te quiero decir que Dios está ahí contigo. Amén. Él te promete preservarte por medio de la presencia del Espíritu Santo, que ha sido derramado sobre todo cristiano. La promesa de Dios es que pase lo que pase, Él estará siempre con nosotros. ¿No es maravilloso esto? El Señor nos muestra su amor, su misericordia, que a pesar de todos los problemas y dificultades que podamos tener, Dios siempre está con nosotros. Dios nos guarda. Ayer cuando veníamos muy tarde de Elín con la pastora, veníamos acordándonos, o yo me venía acordando de cuántas veces el Señor me libró de la muerte. Antes de ser pastor. Porque el Señor sabía, yo le decía, el Señor sabía que yo iba a ser pastor. Y le decía que también el Señor me la cuidó a ella en su juventud. Como yo no la conocí en su juventud, el Señor me la guardó para que fuera mi esposa. No es bueno el Señor conmigo. El Señor siempre ha estado. Si usted se pone a recordar cuántas veces el Señor ha estado con usted, cuántas veces el Señor la ha librado de la muerte, cuántas veces el Señor en medio de la escasez le ha sorprendido. Le ha sorprendido. ¿Cuántas veces el gas ha durado más de lo que debiera durar? Y usted no se explica cómo. Solo es Dios. Y usted sabe que a mí no me gusta hablar mucho de un Dios material, que Dios va a dar esto, Dios va a dar esto otro. Porque Dios lo hace. Pero lo que puedo ver es que Dios siempre ha estado con cada uno de nosotros. Aún siendo infieles, aún portándonos mal. El pueblo no se estaba portando bien cuando Isaías le profetiza. Pero a pesar de todo, yo estaré con ustedes. Aún hay otra razón asignada por la que debemos desechar el temor en la hora de la tribulación. El pacto que Dios ha formado con su pueblo asegura el cumplimiento de sus promesas. El verso 3a nos dice, porque yo, el Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Lo que implica que Él ha entrado en algún compromiso con su Israel, que Él se considera obligado a estar con ellos en sus problemas y en sus angustias, que su propia veracidad, su propia fidelidad están en juego. Él conecta así su propio honor con la seguridad que le entregará a cada uno de ellos. Dios cumple sus promesas. Nosotros le hemos prometido de todo al Señor.
Y muchas veces no le hemos cumplido. No sé si se recuerda de alguna promesa que usted le haya hecho al Señor, pero en más de alguna ocasión nosotros no le hemos cumplido. Con cultos así fervorosos que el Señor nos habla, nos alienta. A veces le decimos, Señor, yo te seguiré hasta la muerte. Pero queda en la iglesia. Y después, pero Señor, yo te lo dije en la iglesia, no en mi casa. Como para excusarnos. En la iglesia te lo dije, no acá. No. O el Señor, aunque lo hayamos dicho en la iglesia, aunque Él nos haya hablado allá, acá, el Señor cumple sus promesas en cada uno de nosotros. Dios ha nombrado a su pueblo, ahora le revela su propio nombre en 4 dimensiones. Primero, Jehová o Señor, Dios tuyo, el Santo de Israel y tu Salvador. Como los otros nombres, estos nombres revelan la identidad y el carácter de este Dios. Jehová en hebreo es Yahvé, es el nombre santo de Dios, el nombre por el cual se reveló a Moisés, traducido en el Yo soy. Yo soy el Todopoderoso, yo soy el creador de todas las cosas, yo soy el que nos dice en esta noche que nosotros no debemos temer, que debemos confiar, estar plenamente confiados en que Dios hará lo que Él ha prometido en nuestras vidas. Los otros 3 nombres, Dios tuyo, el Santo de Israel y tu Salvador, todos enfatizan la relación de Dios con la nación de Israel y su pueblo. Israel pertenece a Dios y Dios pertenece a Israel. Dios nos pertenece a nosotros y nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso nuestro comportamiento como cristianos debe ser el que debe honrar a Dios. Nosotros somos representantes de Dios. Yo me imagino a la Ale siendo tosca, siendo mala tía en el colegio, no representaría a Dios. Su representación en Dios, que tiene algo especial, es cuando trata bien a aquellos niños. Y mi hijo dice que lo trata bien, así que... En el pasado han podido confiar en su Salvador. Dios salvó a Israel en el Éxodo, en el encuentro de David con Goliat. ¿Se recuerdan? Tremendo pailón, y él, chiquitito, pero lo venció. Pero no fue en sus fuerzas, dice la Escritura. Fue en el nombre del Señor. En el encuentro de Gedeón con los madianitas, ¿se recuerdan? Señor, si tú vas a ir conmigo, haz esto otro, porque eso me dará confianza de que tú irás conmigo. Cuando eran más de 10.000 hombres, no fueron con 10.000. Los que tengan miedo o temor, váyanse, porque el temor no sirve. El temor ahuyenta. Los que beban como perritos, pero son 300, pero con eso yo haré la obra. Y en un sinnúmero de otras situaciones, este versículo asegura que los exiliados, que Dios sigue siendo su Salvador y les salvará de su exilio. Si hay algo que nosotros no podemos olvidar, es que Dios es nuestro Salvador. Amén. Como bonus extras, les voy a leer el verso 4, que no lo voy a explicar porque estaríamos a lo mejor 1 hora más acá. Y este bonus extras dice, y escuche, porque esto el Señor le dice, porque a mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te he amado. Daré pues hombres a cambio de ti y naciones a cambio de tu vida. Tú eres amado del Señor. Por eso no debes temer, hermano. Por eso no debes temer, aunque la prueba pueda ser grande, difícil, complicada, no temas. Dios está contigo. No podemos imaginar cuánto amó Dios a Israel, no podemos imaginar cuánto nos ama y cuán hermosos y valiosos somos para Él. Quienes en algún momento hemos abierto nuestro corazón a Cristo, somos de Él y solo de Él. Y nada de lo bueno o malo que pueda llegar a nuestras vidas llega sin ser permitido por Él. Y cuán importante es aprender a darle la gloria en la bendición como en la aflicción. Pasaremos por el fuego
Y muchas veces nos sentiremos ahogados. Pero como David decía, recuérdale a tu alma todos los beneficios de nuestro Dios y que no se olvide todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. Recuérdale cada día a tu alma, a tu corazón, a tu mente, que Dios te redimió. Cuando no teníamos valor, cuando no éramos nada, Dios te redimió. La certeza de la esperanza del creyente no depende de que retengamos a Dios, sino de que Dios nos sostenga, no de nuestra fidelidad a Él, sino de su fidelidad hacia nosotros. Amén. Póngase de pies. Y démosle gracias al Señor.